en base a lo que está escrito, ¿no? Siendo un ejemplo, sobre todo tu papi, para mi vida, muy de mucho estímulo en la fe, tu papá, tu mamá, ¿no? Gentes a quienes amamos. Filipenses 1:8 siempre le pongo porque dice así: Dios me es testigo de cómo os amo con el entrañable amor de Cristo. Y Dios me es testigo de veras como amo a tus papás. Es un privilegio, hermanos amados. Es un honor para mí estar aquí en este precioso instituto que tiene las raíces de muchas de las cosas que me formaron en la fe a mí, que me inspiraron a conocer al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura. Y bueno, me pedí a Ale que les contara un poquito quién soy. Pues tantas historias que podría contarles, pero yo empecé en la fe siendo músico profesional, trabajando en centros nocturnos. Corrían los años principios de los 80, finales de los 70, imagínense usted. Y conocí a Cristo en el 83, aproximadamente cuando yo tenía 23 años. Hay quienes dicen que jugaba a las canicas con Isaac y con Jacob, pero bueno, no es para tanto. Cuando tenía 23 años en el 83, me casé en el 85, y en esos años trabajaba yo ya con varios artistas famosos en México como pianista. Mi oficio es de pianista, ¿no? Y músico. Junto con mi hermano trabajábamos con muchos artistas, etcétera, etcétera. Y cuando estábamos con Luis Miguel del año 85 al 90, en el 90 el Señor nos llamó. En esos años fue cuando conocí a los hermanos Alducin, Armando y Alejandro, quienes fueron una inspiración para nosotros y a quienes Dios usó para, pues, encender la llama de entender, o más bien de buscar, como dijera segunda de Pedro 3:18, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria desde hoy hasta el día de la eternidad. Amén. Porque una cosa es ir a la iglesia, pero otra cosa es ser un discípulo de Cristo. Y ellos me enseñaron a ser discípulo de Cristo. Y hay una Ay, perdón, creo que se está cortando. Sí, no se escucha. Vamos a darle unos minutitos. Por favor, no me enciendan sus audios. A lo mejor su red se... Hermana, yo sí supe de que Luis Miguel tuvo un compañero que le hablaba de la palabra de Dios. No sé si sea mi hermano, pero se supo mucho hace tiempo que sí había alguien que trabajaba ahí con él en el grupo y le hablaba de la palabra de Dios. aquí, ya regresé. ¿Me escuchan? Sí. No sé por qué se está cortando. De repente se puede estar cortando frecuentemente, pero yo me regreso rápido, no se preocupen. ¿Ok? Entonces, les platicaba que hay un pasaje maravilloso. Jesús celebraba la fiesta de los tabernáculos. Yo no sé cuántos de ustedes sepan que nuestra fe no es romana, nuestra fe no es reformada necesariamente de la reforma de Martín Lutero. Nuestra fe es... Sí, nuevamente, vamos a darle unos minutitos. Heme aquí, hermanos, no sé qué sucede con esta plataforma, pero bueno, es la primera vez que la uso. De hecho, yo uso Zoom, no uso Meet, pero bueno, ¿me escuchan? Ok. Entonces Jesús estaba a punto de celebrar
Nuestra fe es judía, les decía, y como buen judío Jesús celebraba las 7 fiestas solemnes de Levítico 23. Ojalá que tengan algo que apuntar, porque yo soy una persona que va a dar muchas referencias y quizá no tenga tiempo de explicar cada una, pero si tú las vas apuntando, vas a poder verificarlas después. Y bueno, entonces dice la palabra de Dios que Jesús adelfos, sus hermanos, los hijos de María en la carne, ¿no? Sus hermanos menores, sus medios hermanos, ¿no? Medios hermanos porque eran hijos de María, no necesariamente, pues el único hijo del Altísimo era Jesús, ¿no? Eran hijos de María y José. Le dijeron que subiera secretamente a que subiera a esta fiesta, ¿no? Porque quien que quisiera hacerse famoso no aprovecharía la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús les dice que no había llegado su tiempo, que subiría después, etcétera, etcétera. Pero después subió encubiertamente, como en secreto. Y dice Juan, creo que es Juan 8, Juan 7, 37, déjame checarlo. No sé por qué, a lo mejor por tantas conexiones, se me fue la onda. Juan 7, desconexiones más bien. Juan 7, 37, déjame ver si es para darle la cita correcta. Yo diría que sí. Sí, es Juan 7, 37 y 38. Dice, y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la Escritura, subraya, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura. No necesariamente, y recalco la palabra necesariamente, como dice Heriberto, ni como dice Alejandro Alducin, ni como dice el Instituto, ni Familia Semilla, ni Vida Nueva para México, sino como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿de acuerdo? El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice la comadre, no como dice la denominación, no como dice necesariamente, y subrayo otra vez necesariamente, porque si el pastor está alineado a la Escritura, entonces podemos recibir lo que venga del pastor. Es por eso que yo aprendí de los Alducins, ya estoy hablando como gringo Alducins, de los hermanos Alducin, a basar mi fe en la Escritura, ¿no? Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Fe escritural, fe objetiva, no fe subjetiva. La fe basada en emociones, experiencias, visiones, es una fe subjetiva. La fe objetiva y concreta y segura está soportada en la Escritura. Salió verso y sin ningún esfuerzo, ¿no? Así que yo aprendí esto de mis hermanos Alducin y bueno, les platicaba un poquito del testimonio, pues Alejandro siempre nos animó a mi hermano y a mí a entregar nuestros talentos y recursos. Talento no es realmente, cuando habla Mateo capítulo 25 de la parábola de los talentos, no habla tanto de habilidades, no habla de habilidades, habla de recursos. Si tienes zapatos, ya tienes un talento para andar llevando con tus preciosos pies la anunciación del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, ¿de acuerdo? Así que ese es un talento. Y a través de Alex, sobre todo de Alex, mi hermano y yo fuimos estimulados a entregar pues todos nuestros talentos, ¿no? La música, en aquellos años, principios de los 90 quizá, finales de los 80 más bien, la música cristiana era muy precaria, sobre todo en español, era muy incipiente, era muy sencilla. Y vimos una oportunidad, junto con otros autores como Marcos Witt, Miguel Casina, vimos una oportunidad de imprimir a nuestra música la palabra de Dios. Y así surgió un grupo llamado Torre Fuerte, y ese fue nuestro ministerio por algunos años, hasta que en el 97, aproximadamente, por ahí del 96, 97, teníamos un sueño, probablemente el sueño semejante al de la comisión que el Señor le dio al Gadareno, cuando el endemoniado, ya libre y salvo, quiso irse con Jesús y le rogaba, déjame estar contigo, pero el Señor le dijo, a ver si no mal recuerdo este versículo, es Lucas, capítulo 8, ¿no? Versículo, es por ahí del 39,
Lucas 8:39, donde parece que es ese versículo. Jesús le dice, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y luego dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Por ejemplo, yo no dejo pasar ninguna oportunidad de mostrar quién es Jesús, porque Jesús es Dios, no es otro Dios. La orden que el Señor le dio al Gadareno es cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. Pero lo que él entendió y publicó fue cuán grandes cosas había hecho Jesús. Es exactamente lo mismo. Lo entendió muy bien, ¿no? Entonces, imprimimos a nuestra música, pues, la escritura, este mensaje del Evangelio, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no? Todo lo que implica esta preciosa buena noticia del Evangelio, ¿no? Y así, a través de Alejandro Dusin, encabezando un grupo de servidores, entre los cuales se encontraba también Martín Maldonado y algunos otros, nos vimos inspirados a dejar a los artistas con los que trabajábamos y emprender esta Cristo aventura llamada Torre Fuerte. Y a partir de ahí, pues, bueno, Dios nos permitió llevar su evangelio a través de la música a muchos países, a muchos jóvenes a lo largo de toda Latinoamérica. Y por ahí del año 96, 97, teníamos este sueño, como les decía, del Gadareno, de ir a los nuestros, a los músicos, a los artistas, y empezamos una congregación. De hecho, empezamos un estudio bíblico, ni siquiera tenía nombre, en casa de María del Sol. Yuri se acercó a nosotros, luego María del Sol, luego las Deneken, luego los Caló, y etcétera, pues porque éramos músicos que habíamos en algún momento trabajado para alguno de ellos, y tuvieron así como que, órale, y estos cuates, ¿cómo que dejaron esto y dejaron el otro? Y de esa manera se acercaron, el Señor los acercó, y empezamos un estudio bíblico en casa de María del Sol, ahí en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Y ahí surgió Familia Sevilla, ahí surgió Semilla de Mostaza. Ahí surgió, no era nuestra expectativa ser una iglesia ni ser pastores, ¿no? Yo creo que el pastor no es el producto de una profesión, ¿no? Yo creo que la esencia misma de lo que la palabra pastor significa es una identidad, bro. Si tú escudriñas con cuidado el libro de Génesis, te vas a dar cuenta que Abraham era pastor, Isaac era pastor, Jacob era pastor, Raquel era pastora, ¿verdad? Jacob era pastor. Cuando las tribus de Israel entran a Egipto guiadas por José en esa gran necesidad, José le dice a sus hermanos, para abreviar un poquito, que cuando vayan delante de Faraón y les pregunten ustedes a qué se dedican, le digan, nosotros tus siervos somos pastores de ovejas, porque para los egipcios un pastor es abominación. 40 años vivió Moisés en la familia real de Egipto, pero 40 años salió de ahí para retomar su identidad. ¿Cuál? Pastor. ¿No aprendió a pastorear al abrigo de Jetro, su suegro? Pastor. Y una vez que retomó su identidad, 40 años y dejó de ser hijo de papi, ¿verdad? Que había sido 40 años, pues el Señor lo llevó a pastorear fuera de Egipto al pueblo de Israel por el desierto hasta la tierra prometida. Pastor, pastor. ¿Quién era David? David era el gran pastorcito de Israel cuando fue llamado por el Señor, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Pastoreando las ovejas de su padre, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús en Juan 10? Juan 10, 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Concluyo rápidamente, pues. Que pastor no es una posición, no es un oficio, no es una posición, no es un oficio, no es una profesión. Pastor es una identidad. Y cuando la identidad
de tu pueblo de pastores se despierta en ti, no habrá manera que las ovejas de Dios no la huelan y la reconozcan y guarden la palabra que tú les enseñas, ¿no? Así que, pues, imprimimos esta música y empezamos este estudio bíblico, Casa de Universo, sin pretender hacer de esto una iglesia. Y hoy son una infinidad, ya no sé ni cuántas iglesias me pasan por todos lados, y por la gracia de Dios se ha multiplicado esta obra maravillosamente, y lo único que hemos hecho es abrir la Escritura y mantenernos fieles a la palabra de Dios en el sentido de el sistema expositivo que aprendimos de los Alducin también, ¿no? Exponerte a la palabra, exponer la palabra, y sobre todo esta, que ya es una cosa que Dios me mostró a lo largo de mi tiempo con el Señor. Asegúrate, pastor, que la palabra te exponga a ti también, porque es necesario que Él crezca, para lo cual tú tienes que menguar delante de la gente. Es importante que no se haga culto a la personalidad y que eclipse a los hijos de Dios de la oportunidad de poner sus ojos en el autor y consumador de la fe, y los pongan en ti, que eres un pedazo de retazo con hueso. Lo digo por mí, que soy pastor, ¿verdad? Pastor, otra vez lo vuelvo a decir, como identidad, no como posición, no como profesión, no como oficio. Somos pastores de ovejas. Eso es lo que es nuestro pueblo. Por eso es imposible que una persona que ha regresado a su identidad deje de pastorear y deje de abrir pozos en el desierto de este mundo, de este sistema de valores donde nos encontramos. Bueno, ahí ha acabado un poquito el testimonio, que podría entrar en muchos detalles, pero pues de ahí nos sacó el Señor para devolvernos nuestra identidad como pastores, y es lo que hacemos hoy, pastorear a las ovejas. En el capítulo 21 de Juan, el Señor restaurando a Pedro, quien le había negado 3 veces previamente, él le fue a decir: Pedro, ¿me amas? ¿Me agapeas? Señor, tú sabes que yo te fileo. Fue la respuesta 3 veces, ¿no? Y bueno, si me amas, apacienta mis ovejas, porque eso es lo que hace un pastor: llevar a las ovejas a los delicados pastos de la palabra de Dios, ¿ok? Ese es básicamente el testimonio, y también nunca puedo dejar de exhortarles a mis hermanos hermosos. Hoy tengo la oportunidad de decirte: tú perteneces a un pueblo, no a una religión, no a una denominación. Perteneces a un pueblo. Las promesas y los pactos hechos a Abraham, a Isaac y a Jacob son tuyos. Por la fe has vuelto a casa. Tú eres el Israel de Dios. Hoy, de una manera muy literal, se podría decir de ti y de mí que somos judíos. ¿Por qué? Porque no somos judíos como nación o como religión, esas son otras cosas, no. La palabra judío significa una persona que vive para alabar a Dios. Dice Romanos 2:28 que no es judío el que lo es exteriormente en la carne, ni es judío el que lleva la circuncisión, ¿verdad?, en su carne hecha con mano, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Hemos circuncidado, Dios ha circuncidado nuestro corazón con Cristo. La alabanza, ¿no? La alabanza, y ahí está la palabra judío, Romanos 2:28, apúntalo, y 29, ¿verdad? Del que no viene de los hombres, sino de Dios, ¿no? Así que eso es lo que somos. Somos un pueblo, somos el Israel de Dios. ¿Dónde está eso? En Gálatas capítulo 6, versículo 14, en adelante, ¿no? Tenemos una circuncisión, ahí te vuelve a hablar Gálatas 6 de la circuncisión del corazón, y dice que todos los que anden con esta norma, paz y misericordia, y al Israel de Dios, no a la iglesia evangélica protestante, no a los vidanuevosos, ni a los semillosos, como decimos por acá, ¿no? Somos un pueblo, ¿no? Somos un pueblo, y bueno, es una bendición poderte decir: no hay forma que, si eres parte de este pueblo, no cumplas con tu función de identidad, que es llevar a las ovejas a los delicados pastos y a las aguas de reposo, no porque esa es tu chamba, sino porque es tu identidad, bro, ¿no? Es la evidencia, última evidencia
de quién realmente eres. ¿Ok? Hasta ahí tenemos alguna pregunta, levante su manita. Yo, perdóname, estoy muy acostumbrado a dirigir las reuniones de Zoom y si pongo de metiche aquí a tratar de dirigir, esa de la que está dirigiendo. Pero me imagino que no tendrá ningún problema con que abramos el foro a que alguien haga alguna pregunta hasta ahí, acerca quizá de nuestra identidad, acerca de lo que compartí de mi vida, si alguien tiene alguna pregunta, hasta ahí, y luego pasamos al siguiente parte. ¿Está bien, Ale? Sí, claro, adelante. Si alguien gusta participar, puede a lo mejor levantar su manita y ya saben encender sus micrófonos. Adelante, María. Muy buenas tardes. El Señor los bendiga. Muchas gracias. Le agradezco mucho el tiempo al pastor Hermosillo. Nada más quisiera pedirle a favor si me podría repetir lo que es la identidad. No le escuché bien. Se me cortaba la voz. Ay, creo que se acaba de unir el pastor. Aquí estoy, aquí estoy. Gracias, pastor. Sí, ay, discúlpeme, sí, nada más quisiera pedirle favor si me podría usted repetir qué es lo que es la identidad como pastor, que cree que no pude escucharlo bien por el sonido. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Gracias. El que nos llamamos, nosotros somos un pueblo, no somos una religión, Sí. ¿no? Yo sé que usted... Ya no le escuchamos. Sí. Anda muy... Sí, un poquito de problema con el audio. Sí, vamos a dar un minutito. Ahorita Sí, ya se vuelve a... gracias, Ali. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted. Aquí no sé qué pasa, se corta y se corta, pero bueno. Siempre. Le estaba diciendo que no somos una subdivisión de la iglesia romana llamada la iglesia evangélica, ¿no? Nosotros somos un pueblo anterior a Roma. Tenemos promesas de hace más de 5,000 años, ¿no? Así, somos el pueblo escogido por Dios, ¿no? La nación santa, el real sacerdocio, el pueblo querido. Es lo que dice Primera de Pedro, ¿no? Y refiriéndose a las profecías de Ezequiel 33. Nosotros somos este pueblo, esa es nuestra identidad. Y nuestro pueblo desde los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, para abreviar, ¿no? José, las 12 tribus de Israel, David y hasta Jesús, todos hemos sido pastores. Observa la vida de todos. Lo que hacemos es abrir pozos en el desierto y arrebar a las ovejas de la casa de Israel, ¿no? ¿Y quién es Israel? Bueno, el Israel no es hoy una nación traqueable o identificable por la sangre. Juan 1:13, apúntenle, dice que no es por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Nuestro pueblo es identificable por la fe, ¿no? Nosotros vemos en Romanos capítulo 9, que en Isaac nos sería llamada descendencia o le sería llamada descendencia a Abraham. Si fuere por la sangre, Ismael estaría contado, pero no es por la sangre, es por el hijo de la promesa, porque creyó Abraham a Dios al respecto de esta promesa de su hijo y le fue contado por justicia, de modo que todos los que son de Cristo y le han creído a Dios, ¿qué le han creído? Primera de Juan, yo les voy a dar muchas referencias, por favor apúntenlas. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en su Hijo, el que tiene el Hijo tiene la vida. Todo aquel que le ha creído a Dios al respecto de este testimonio es hijo de Abraham, es parte de la promesa, ha entrado en los pactos hechos a Abraham, ha descubierto que su identidad estaba escrita en el libro de la vida en Efesios capítulo 1 desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Por eso en el capítulo 10 de Juan, Jesús dice, mis ovejas van a oír mi voz, la voz de los extraños no van a seguir. Cuando escuchen el evangelio, mis ovejas que mi Padre ya me dio, van a proceder a mí.
y habrá un solo pastor y un solo redil, ¿no? Eso ya lo hablaremos en alguna otra ocasión. ¿Por qué un solo pastor y por qué dos tipos de ovejas y por qué un solo redil? Pero eso ya es meterme en honduras más serias y maravillosas, que me encantaría tener el tiempo, pero no lo tenemos. Y bueno, somos un pueblo de pastores, hermanos. ¿Cuál es la evidencia final de que perteneces a este pueblo? De que llevas a ovejas a brevarlas en los delicados pastos y las aguas de reposo del Evangelio. Si tú no tienes ninguna pasión por llevar a la gente al Evangelio, probablemente no eres parte de nuestro pueblo o no has recuperado tu identidad aún como parte de nuestro pueblo, ¿verdad? Esa es la evidencia. Eso es lo que somos. No, por favor, para servirles. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, hasta ahí? Yo, Pastor Heriberto, un gusto conocerlo. Soy Elizabeth Torres. Respecto al comentario que incluso acaba de comentar, en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Acaba usted de mencionar algo que dice, bueno, si no tienes ese fervor, ¿no?, para hablar de la palabra de Dios, si bien es cierto, creo que todos de cierta manera hablamos incluso con nuestros actos. Hay veces que la boca no necesita abrirse, sino que somos siendo reflejo de Cristo Jesús. Esa es mi duda, maestro. No, excelente. Muchísimas gracias por ese comentario. Está increíble. Y es muy bueno porque me da la pauta para decirles algo. Sí, no se trata simplemente de abrir la boca. Muy buen comentario, Elizabeth. Se trata de participar en la evangelización del mundo, sea como pastor, sea como maestro, sea como apóstol, sea como evangelista o profeta, ¿no? Esos son los 5 ministerios, ¿no? Definitivamente. Pero no nada más ahí. Probablemente el que ora, el que diezma, Romanos capítulo 12, los 7 dones del Espíritu, ¿no? Primera de Corintios capítulo 12, las 9 operaciones del Espíritu que nos mueven, ¿no? Yo les llamo a Primera de Corintios capítulo 12 las piernas del cuerpo, porque son las que mueven el cuerpo. Son 9 operaciones del Espíritu Santo. Los dones irrevocables no están en Primera de Corintios 12, están en Romanos 12, ¿verdad? Y son 7. Pero está el de hacer misericordia, por ejemplo, ¿no? El de presidir, el de enseñar, el de servir. Ahí están esos dones. Y de la manera en que participes y te involucres, ¿no?, con compromiso y pasión, tomando, como bien dijiste, Elizabeth, la función que te corresponde ya como miembro del cuerpo, ¿verdad? Pero todos los miembros del cuerpo constituimos un cuerpo que tiene una identidad pastoral. Eso es lo que debemos ir. Finalmente, diezmando, orando, lavando los baños de la iglesia, sirviendo, teniendo misericordia, hospedando a tus hermanos. Estás participando en la evangelización del mundo, ¿no? Y estás manifestando tu identidad como parte de nuestro pueblo, que es un pueblo abridor de pozos en el desierto, abrevador de ovejas. Somos un cuerpo pastoral. ¿Okay? Gracias, Elizabeth, porque ciertamente no se trata no solamente de hablar, no se trata de una multitud de gracia que se manifiesta en el cuerpo de Cristo, pero que este cuerpo tiene una identidad. Somos pastores. Maestro, y otra pregunta, supongamos, yo a lo que mencionaba respecto a todo el preámbulo que nos hizo del pastoral, yo lo logro identificarlo, quizá porque es algo que tengo mucho en la mente, el que todos somos sembradores, ¿no? Entonces, ¿es lo mismo? O sea, ¿sí está bien que lo asocie? Perfecto. Sí, yo me voy a lo de los pastores porque esta identidad se nota desde el libro de Génesis, desde el día en que Dios hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? Pero no está mal la sección de pacto de sembradores, aunque eso, digamos, déjame decirlo de esta manera, es un poquito más moderna, es un poquito más de Mateo capítulo 13, ¿no? La parábola del sembrador,
Sí, definitivamente. Somos sembradores. Representamos al Espíritu de Dios, que el sembrador sabía sembrar la buena semilla del reino. Claro, está muy buena la sección también, Elizabeth. No hay ningún problema. Gracias, maestro. Que Dios lo siga bendiciendo. Igualmente, mi hermana, Dios te bendiga mucho. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues, ¿qué creen? Pues ni más menos nos vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 1, la parábola del sembrador. Eso es de lo que vamos a hablar. Dios se lo reveló a Elizabeth, fíjate nada más. Qué padre, ¿no? Como el Espíritu Santo es el que está en control de esta reunión. Me dio la pauta, esto es lo que tenía en mi corazón, y Elizabeth dijo, somos sembradores, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, Elizabeth y yo, en lo que habríamos de hablar. Vivimos en el Espíritu, y les paso otro pasaje que les va a gustar, Filipenses 3:3. Hablando de la circuncisión de hace ratito que hablábamos en Romanos 2:28 y Gálatas 6:14, ahí va Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Los que servimos en el Espíritu de Dios, nos gloriamos en Cristo, no teniendo ninguna confianza en la carne. No tenemos confianza en las virtudes humanas, capacidades humanas. Tenemos que aprender a servir en el poder del Espíritu, no en la virtud de la carne, y gloriarnos en Cristo. Estas son las tres características que definen nuestra circuncisión como el pueblo escogido, ¿no? Padrísimo, padrísimo. Vayamos entonces a Mateo capítulo 13. Oigan, por favor, interrúmpanme cuando ustedes quieran cualquier cosa. Oye, dijiste algo raro. Y mi nombre es Heriberto, y me puede decir Heriberto, o oye, o o a mí no me tiene que decir de ninguna otra forma. ¿Ok? Dice, leemos con nuestros sonidos lindos en Mateo capítulo 13, y vamos a leer despacito, y no voy a hacer algún comentario, ¿no? Pero voy a tratar de ser breve en mis comentarios. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo, ahora verás, hasta el versículo 23, ¿sale? Pero vayamos haciendo comentarios, y de esto se va a tratar. Espero que tengan gozo y paciencia en este precioso sábado, ¿no? Para mí no es gravoso, y para todos. Filipenses 3:1 que dice, Pablo decía, para mí no es gravoso, y para todos es muy seguro estar todos recordando las mismas cosas siempre, ¿verdad? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Déjenme hacer mi primer comentario. Observa muy bien. Lo que va a compartir Jesús es para toda la gente. ¿Estás de acuerdo? Para toda la gente. No de ustedes, no, para mis discípulos, no. Por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, te puedes dar cuenta en el versículo 1 que dice, y viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, el sermón del monte no es para la multitud propiamente, aunque sí creo que pudo haber gente de la multitud escuchándolo, pero este es un mensaje para discípulos. ¿Cuál? El sermón del monte. Algún día me encantaría tener la oportunidad de compartirlo con ustedes y decirles por qué no es para la gente. Pero la parábola del sembrador, es para la gente. Hagamos un paréntesis y acompáñame rápido a Marcos capítulo 4. Quiero enseñarte algo en el mismo contexto muy interesante en el versículo, Marcos capítulo 4, creo que está en el versículo 13. Marcos 4:13. Creo que por ahí está. ¿Listos? Marcos 4:13 es también la parábola del sembrador. Pero esta frase que aparece en el versículo 13, Mateo no la resalta, y para mí es muy importante. Y tú me dirás, ¿por qué si es tan importante Mateo la dejó pasar? Bueno, a ver, ponle mucha atención. Los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas se les llama sinópticos o paralelos. En esto no participa el evangelio de Juan, ¿de acuerdo? Y es porque ellos
de una manera paralela, narran muchos de los acontecimientos de Jesús. Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, versículo 4, está la razón de estos evangelios perfectamente explicada. Una razón tan clara como tal no está explicada ni en Marcos ni en Mateo, y me encanta que lo haya hecho Lucas, porque Lucas, escribiéndole a Teófilo este segundo tratado, le dice, o este primer tratado, le dice que es para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido ya instruido. Qué padre, ¿no? Así que estos tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son paralelos en muchas de sus narrativas, y es para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ya has sido instruido, ¿no? O sea, probablemente sabes Romanos, sabes Filipenses, sabes Hechos, sabes Hebreos, sabes Primera, Segunda, Tercera de Juan, y qué padre, ¿no? Pero estos evangelios es ahora para que lo conozcas bien. Ya has sido instruido, qué padre, ahora escucha bien, porque esto es para que lo conozcas bien. Ahora, entonces, partiendo de ahí, las narrativas de Lucas, de Marcos y de Mateo no son idénticas, porque Dios no, ¿cómo se llama? Pone en pausa las capacidades diferentes de cada uno de ellos. Más bien son complementarias. Lucas hace énfasis en algunas cosas, Mateo no en las mismas, Marcos no en las mismas, es la misma narrativa, pero es vista desde tres ópticas distintas para complementar la enseñanza. Es por eso que Mateo y Lucas no toman esta frase que para mí es muy importante, que está en Marcos. ¿Listo? Dice, pongan mucha atención. Marcos 4:13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? O sea, ¿no entiendes esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Primera conclusión, chicos. Pongan mucha atención. Así que la parábola del sembrador es la llave para poder. Ya no se escucha nada. Se congeló, hermana. Sí, vamos a dar un minutito. Es que tiene problemas con su red, pero se conecta. Ahorita Heme aquí otra vez. Gracias por su paciencia. No sé pero aquí andamos. Se quedó en no sabéis esta parábola. Miren, estas cosas están buenas. Nos permiten ver que estamos atentos e interesados. Así que si no entendemos esta parábola, hermanos, lo que acabo de leerte en Marcos 4:13 es que si no entiendes esta, no habrá manera de dar un paso más adelante en el entendimiento de las parábolas. Es por eso que vamos a hacer una pausa aquí y vamos a pedirle a Dios entendimiento. ¿Sale? ¿Está bien? ¿Me permiten orar? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista. Señor, porque tu palabra sin el Espíritu sería letra que mata. Tu Espíritu es el que le da vida en nuestros corazones. Señor, pedimos en este momento la asistencia de tu Espíritu para que tu palabra pueda ser revelada, a fin de que conociendo, Señor, los secretos encerrados o ocultos en Cristo Jesús, podamos vivir en ellos y andar en sendas de justicia por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Listos, les voy a dar otro versículo bien lindo. Apúntalo. Juan 13:17. Dice así, si sabéis estas cosas, bien. Se volvió a ir el pastor.
Y son pausas para que puedan anotar, ¿verdad? Los versículos que va dando. Para que tomen ese tiempito para que no se les vaya ningún dato, ningún versículo, ninguna información importante. Listo. Disculpen, hermanos, Ok. dijo que el pastor que la parábola del sembrador es la llave ¿para qué? Perdón. Para entender las demás parábolas, según lo que dice Marcos 4:13, donde Jesús le dice, si no sabéis esta palabra, ¿cómo podréis entender las demás? Así que vamos a entrar por la primera parábola. Pon mucha atención, trae un corazón dispuesto para escuchar. Bienaventurado serás, dice, por eso te leí Juan 13:17, ¿no? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No tenemos la capacidad humana de llevarlas a cabo, pero podemos pedir a Dios que lo que es imposible para mí lo haga posible, ¿no? ¿Ok? Vamos. Así que vuelvo al capítulo 13 de Mateo. ¿Listos? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente. Ya vimos que esta parábola entonces es para todos, es para todo aquel que Dios le dé oídos para oír. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador, como nos dijo mi hermana, ay, se me apaga, se me fue su nombre, pero ahorita, Isabel, puede ser, ahorita me acuerdo. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves. Pon mucha atención a quién representan más adelante las aves, para que puedas entender las demás parábolas. Por ejemplo, la parábola del grano de mostaza, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido se convierte en la mayor de las hortalizas, de tal manera que se hace árbol y vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola del sembrador te va a explicar, es la llave para abrir el entendimiento de todas las parábolas. Está muy interesante, pero nos deja picados. Bueno, Dios sabrá por qué está pasando todo este rollo. Y dice, y la comieron, vinieron las aves y la comieron. Versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, y la razón por la que brotó pronto es porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron. ¡Wow! Y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dos cosas que quiero hasta aquí compartir rápidamente. ¿Tú crees que Dios se refiere al órgano auditivo cuando dice el que tiene oídos para oír, oiga? ¿Alguien quiere No, explicar? ¿No? Entonces, ¿a qué se referirá? a lo espiritual, ¿no? Cuando uno anda en el espíritu, dice, cuando el espíritu mora dentro de ti, es andar en el espíritu y no en la carne. Oye, Elizabeth, ¿no puedes prender tu cámara? Haces muy buenos comentarios y no te veo. Sería increíble. Es que ver se con ve quién el estoy techo, hablando. por eso, se ve el techo, por eso no la prendo. Pero Bueno, aquí está. no, si no puedes, está perfecto, no hay ningún problema. Pero qué Tú fue gozo todo es lo que escuchar a alguien que está tan interesado y verle y conocerle. Pero está bien, muy bien. Entonces, sí, y también podríamos ampliar lo que acaba de decir Elizabeth, el Salmo 51 o Isaías 57:15. Apunte, ¿no? Salmo 51, creo que es el versículo 8. Déjeme checarlo bien y no darle algo raro. Salmo 51, creo que es el versículo 8. Sí, dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, ¿no? Dice, versículo 16, el 8 es hazme oír. Ahora el 16 me dice, ¿por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocausto.
los sacrificios por medio de los cuales Dios nos permite oír de Dios son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que sí, Dios nos da su espíritu, se manifiesta en un espíritu quebrantado en nuestros corazones, una capacidad, una sensibilidad, una característica fundamental para aprender a oír la palabra de Dios, es presentarnos delante de Dios con un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, ¿no? Pero como dijo Elizabeth, y tiene toda la razón, es un regalo de Dios. La capacidad de oír espiritualmente es un regalo de Dios para el espíritu quebrantado y para el corazón contrito y humillado, ¿ok? Y dice aquí el versículo 8, pues, de Mateo 13, versículo 8, que solo los que tienen este regalo dado por Dios podrán oír la parábola del sembrador. Y ponle ahí una referencia en tu Biblia que dice, ponle Lucas 9, creo que 18. Y debe decir así, si alguien me corrige, si no lo dijera, porque no puedo ir a mis tantos versículos en mi Biblia, pero debe decir, mirad pues cómo oís, porque todo aquel que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y nos exhorta Lucas, no es Lucas 9, es Lucas 8, 18. Es Lucas 8, 18, creo yo, espero que así sea. Mirad pues cómo oís. Déjame checarlo, ¿para qué estoy adivinando? Dame chance. Sí, sí es ese, pastor. Sí es ese, ¿verdad? Ok. 8:18. ¿No? Mirad pues cómo oís, porque a todo aquel que tiene la condición correcta para oír, Dios le dará más. Pero todo aquel que no tiene esta condición, aún lo que piensa tener, le será quitado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces el que tiene oídos para oír, oiga, no todos van a poder oír la parábola del sembrador. Mi pregunta es esta mañana, ¿te dará Dios oídos para oír? ¿Tendrás un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado? ¿Mirarás hoy bien Maestro, con atención la forma en la que vas a oír? A ver, adelante. maestro, Sí, pero adelante. ¿qué hay, supongamos, qué hay cuando Dios, pues sabemos que Él es soberano y Él decide también quién quiere que Él escuche su palabra, ¿no? Es lo que acabo de decir, Elizabeth, exactamente. No va a darle chance de oír a todos. Como es un regalo de Dios la capacidad de oír, Dios la da, como tú dijiste, me encanta esa palabra, soberanamente a quien Dios quiere. Y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. La misma parábola lo va a decir. Muy bien. Versículo Pastor, ¿qué 10. es contrito? ¿Perdón? ¿Qué es contrito? Contrito es dolido, apachurrado, como pasita, redarguido, ¿no? Un corazón contrito es un corazón también arrepentido, puede ser, ¿no? Un corazón redarguido. ¿Te acuerdas de aquella palabra que dice en 2 de Timoteo 3:16? Que toda la escritura es primero para enseñar, luego para redarguir, luego para corregir y luego para instruir. Y estas dos de redarguir y corregir, más bien como que constituyen a lo que se refiere a la escritura cuando dice un corazón contrito. También, por ejemplo, se traduce, te decía mi hermano, que se traduce en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, cuando dice el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Que es donde viene contrito. Pensando esto, que si uno murió por todos, después todos morimos y por todos murió para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, ¿verdad? Así que contrito es esto.
Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Gracias. Para seguir. Disculpe, profesor, una pregunta. Sí, Esta parte, esta explicación es un sinónimo de cuando decimos un corazón dispuesto. sí, sin ninguna. Sí, con la disposición, como decía Elizabeth, una disposición que Dios regala, una disposición que Dios otorga. El corazón dice, ¿qué dice Isaías? Jeremías, ¿no? Jeremías, ahorita cuando habla del perverso y engañoso corazón de todos nosotros, o podemos ir a Romanos capítulo 3, cuando el Señor describe a partir del versículo 9 la condición de nuestro corazón, ¿no? Que es un corazón que no hay bueno ni justo, ni quien busque a Dios, ni quien haga lo bueno, no hay ni a uno, no, todos se desvían. La condición natural de la naturaleza caída del hombre es un corazón perverso y engañoso. Eso está en Jeremías. Ahora, cuando Dios concede el corazón contrito, definitivamente es un acto de su soberana voluntad. Como decía Elizabeth, Dios se reserva el derecho de admisión al reino de los cielos. Es por la fe, pero la fe es un regalo de Dios. Efesios 2, 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, o como dice la Reina Valera, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, este regalo no se puede merecer, este regalo no se puede ganar, está sujeto a la discreción de la soberanía de Dios. Dios te da oídos para oír, es sinónimo de fe, te regala un espíritu contrito, un corazón contrito, un espíritu quebrantado, y ahí estás ya en una muy buena capacidad para escucharle. Les doy otro versículo. En Juan capítulo 6, versículo 28, en el contexto de la multiplicación de los panes y de los peces, al ver estas cosas, la gente redarguida o contrita, le decía el Señor en el versículo 28, Juan 6, 28, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y la pregunta está en plural, las obras de Dios. Y en el versículo 29 Jesús contesta, esta es, ¿no? Singular es, no son, esta es la obra de Dios. 2 puntos, que creáis en el que Él ha enviado. Es una obra de Dios, que tú puedas creer, que tú puedas oír, que tú puedas tener el corazón adecuado para escuchar la buena noticia. Es una obra de Dios en tu corazón soberano. Así que sí, otro versículo les puedo dar. Romanos 9:16. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Bendito sea Dios que tiene misericordia, ¿no? Y por eso les di Isaías 57:15, porque a pesar de que el alto y sublime vive en la santidad y en la justicia, también vive con el pobre y quebrantado de corazón, porque tiene misericordia. Gracias a nuestro Dios que tiene misericordia. Si solo tuviera justicia estaríamos en la lona, pero tiene misericordia de quien Dios quiere tener misericordia y endurece a quien Dios quiere endurecer porque Él es soberano y todas las cosas están a su discreción, no a la nuestra. ¿Ok? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo, profesor, Ok. perdón que sea Perfecto. tan preguntona, Sí. pero No, por favor. en base a lo que nos acaba de comentar, yo sé que nosotros tenemos una mente pues muy diminuta, ¿no? Nuestro entendimiento no llega a comprender la misericordia de Dios. Nuestro entendimiento es muy corto a todo lo que hace Dios por nosotros. Yo siempre me he preguntado, ¿qué me vio Dios, no? Porque Él es soberano y Él decide a quién darle, a quién brindarle ese regalo, pero ¿qué pudo haber visto Dios o por qué nos escogió a nosotros? No porque yo esté investigando y no me interese el no haber obtenido ese regalo, sino que me siento tan agradecida con Dios que yo sigo preguntándome, ¿qué me viste, no? Para poder
ser salva. Ok. Déjame tratar de responder bellísimamente como la Escritura lo dice, ¿no? A través de la Escritura. Romanos, si abren su Biblia en Romanos, vamos a contestar esa pregunta. Ok, si esto es un regalo, pues ¿qué me diste a mí para dármelo? ¿No? ¿Fue la pregunta? Perdón, Sí. pastor, llevándome a esta pregunta que está haciendo la hermana Eli Torres, ¿no sería también en Isaías 55:8? Que dice, buscad, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni Mis caminos vuestros son vuestros caminos. Sí. Esa sería una buena respuesta, digo, salvo Sí, lo está que... padre, claro. La Escritura engloba todo esto, ¿no? Buscar a Dios que puede ser hallado, llamarle cuando está cercano de que el hombre impío su camino, y el hombre rico sus pensamientos y vuélvase. Esta palabra volverse es la misma raíz de la palabra arrepentimiento. A Dios y a Dios nuestro que tendrá misericordia y que será amplio para perdonar, ¿no? Sí, claro, es cuando Dios está cercano, ¿no? Es cuando Dios se manifiesta. Él vive en una dimensión, por llamarle de alguna manera, inaccesible. La Biblia la conoce esa dimensión como la eternidad, ¿no? No tenemos ninguna capacidad de ni siquiera percibirla. Por lo tanto, Dios puede ser hallado cuando Él se acerca, ¿no? Por eso el mensaje del Evangelio que el Señor mandó a sus discípulos a predicar por todas las calles cuando los envió de 2 en 2 fue este: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿no? Tres elementos. Primero, Dios se acerca, tú no te acercas a Dios, y es ahí donde tienes la oportunidad de arrepentirte y de creer en el Evangelio. Por favor, manténganme la pregunta de Elizabeth Torres. ¿Qué vio en mí? Vamos a ver 2 pasajes de la Escritura, ¿ok? Acompáñame a Primera de Pedro primero, antes de Romanos, porque aquí mi hermano, ¿qué fuiste? ¿Dice Norberto o es Norberto? ¿O quién preguntó eso? Perdón. ¿Quién fue el que habló esto? No lo estamos todos en pantalla. El hermano, es que dice maestro. Ok, bueno, ok. Por favor, el que haga una pregunta, dígame su nombre para que podamos interactuar con mayor facilidad, ¿no? Ahí va. Primera de Pedro, capítulo. Vean nada más la salutación. Y esta no es una salutación del rabino Pablo. Esta es la salutación del pescador Pedro. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Este cuate no era un gran teólogo, pero lo entendía perfecto. Mira lo que dice esta poderosa salutación. ¿Viste, Elizabeth? Escucha que va parte de la respuesta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, me encantaría decirles a quiénes se refiere, pero aquí veo un destinatario específico. Un destinatario específico, y eso lo voy a dejar para otra ocasión. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Listos? Abróchense el cinturón. Elegido según la presciencia de Dios, o sea, antes de que tú, ¿qué es pre? Antes, ciencia, conocimiento. Antes de que tuvieras cualquier conocimiento o que hubiera cualquier conocimiento en el mundo, Dios te eligió. Así que no tiene nada que ver lo que hayas hecho o no hayas hecho, porque antes de todo tipo de conocimiento, fuiste elegido. ¿Por qué? Dice aquí, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La palabra santificación es cuando alguien toma algo. Voy a tomar algo para que lo vean. No. Santificar es tomar algo y apartarlo para ti. Eso es todo. O sea, Dios te elige y llegado el momento de su propósito, de su vida, Dios manda su Espíritu y te llama y te aparta para Él. ¿De acuerdo? Y luego dice, esta palabra está increíble. No dice por, Elizabeth. No dice porque hiciste algo o porque obedeciste. Dice, si no te hubiera elegido y te hubiera santificado, no habrías tenido la capacidad de obedecerle. Te eligió y te santificó y ahora, primero la elección, después la santificación y ahora la obediencia. ¿No? Tu obediencia no fue previa, no hiciste nada. Te eligió
te santificó y en eso te capacitó para obedecer y entonces ser rociada con la sangre del pacto. Y por eso hay gracia que suplirá todo el resto de tu vida, Elizabeth, y siempre tendrás paz para con Dios. Estás reconciliada. Perdón, me lo voy a decir a mí mismo, ¿sale? Para que nadie se ofenda. Estás reconciliado, Heriberto, por la eternidad. Tienes paz para con Dios. Y mira, rata de Heriberto, tienes paz. Ya no eres enemiga, rata de Heriberto. Ahora eres un hijo de Dios. ¿De acuerdo? Porque Él te eligió, luego te santificó y te capacitó, y después pudiste obedecer y ser rociado con la sangre del pacto. Ahora vayamos a Juan capítulo. Perdón, es que hay tantos pasajes, no quisiera hablar en esto, ¿verdad? La soberanía de Dios. ¿Pregunta? Sí. ¿Qué pregunta, perdón? ¿Cristian? Sí, ¿Eres lo que cristiano? pasa es que yo, por ejemplo, recuerdo 2 de Pedro 3:9, pero ahí Ajá. habla de un todo. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Esos todos quiénes son entonces? Pues todos los elegidos, ¿no? Claro. Por eso no me quiero meter mucho en este tema, simplemente, como dijera Pablo a muchos que se acercaban a él, ¿no? Y Jesús, escudriñale más y lo vas a encontrar. Te aseguro, cuando abusado con los destinatarios de la carta de Pedro, abusado. Porque tú no puedes recibir algo que no está escrito para ti, ¿de acuerdo? Esto tiene un destinatario. Ahí te voy a dejar una pequeña clue, una pequeña, ¿cómo se dice clue en español? Ya se me olvidó. Una pequeña, algo. Pista, gracias. Una pequeña pista, ¿ok? No pista de aprendizaje, ¿verdad? Una pequeña pista. Pero definitivamente Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Si hiciera excepción de personas, entonces se fijaría en nuestras capacidades para elegirnos o no. Dios ya eligió. Y no lo hace en base a la persona, sino en base a su soberanía. Pero aquí vamos a ver el propósito. ¿Listos? Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, ¿pero por qué decía Elizabeth? ¿Pero por qué me escogió a mí? ¿Listos? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe, no por medio del cumplimiento de la ley en Jesucristo, para todos los que creen. Así que esta justicia es suficiente para todos, pero es eficiente en los que creen. ¿Y por qué creemos? Por la fe. ¿Y qué es la fe? Un regalo de Dios. Bien. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y en nuestra condición humana, judíos, griegos, mexicanos, chilangos, tejanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no dice estarán, dice están. Es nuestra condición actual. ¿De acuerdo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención o el rescate o el pago de Cristo con su sangre, que es en Cristo Jesús. Aquí Dios puso para cubrir, la palabra propiciar significa cubrir, ¿no? Cubrir una deuda. Acuérdate que el propiciatorio era la tapa del arca del pacto. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Aquí está el para, Elizabeth, ¿ok? ¿Por qué? Para manifestar su justicia. ¿Acaso de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia? No es por Elizabeth, no es por Heriberto, es para manifestar su justicia. A fin de que Él sea el justo, no Elizabeth ni Heriberto. Él sea reconocido el justo y Él sea el que justifica al pez de la fe de Jesús. ¿Dónde queda pues la jactancia? ¿Quién se puede jactar de esto? ¿Qué destruida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, no es por obras, ninguna obra que pudo haber hecho Elizabeth ni Heriberto. No, sino por la ley de la fe. Y como la ley y como la fe es un regalo de Dios, está bajo su soberanía. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El Dios solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los chilangos y de los de Cancún y de los de Texas y de los de todos lados. Ciertamente es Dios de todos, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos y a los griegos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe validamos la ley, que de ninguna manera Cristo no la vino a abrogar, Cristo la vino a cumplir. Y nos la otorga como si lo hubiéramos cumplido por la fe. ¿Ok? Así que
¿Por qué me escogió a mí? Pues para su gloria. No es tanto por qué, sino para qué. Para que Él sea el justo. Para que cuando la gente vea a Heriberto y diga, no puede ser, esta inmunda rata, ¿cómo la pudo escoger? Porque Él es justo y su justicia por la fe prevalece para siempre. Es para que nos demos cuenta que Él es el único justo, ni Elizabeth, ni Heriberto, se me perdió tu nombre. Ninguno es justo. Si Él escogiera en base a nuestra justicia, estaríamos muertos eternamente. Si Dios pudiera poner una condición, nadie la podría cumplir. Pregúntale a Adán. Solo tenía una condición y no pudo. Imagínate, hermano. Por eso damos gracias a Dios por Cristo. Bueno, ya hemos hablado mucho y no los quiero dilatar mucho más. Estamos en la parábola del sembrador. ¿Quieren que sigamos por ahí? Amén. ¿Sí? Amén. Ok, Hola, hermano, ¿puedo comentar algo? ok, venga, claro. Gracias, hermano. Gracias por su tiempo. ¿Quién es? Estaba No, ¿quién- viendo en el libro de Ezequiel. ¿Con quién tengo ¿Sí? el enorme gusto? Sí, Alejandra Aguirre, hermano, para servirle. Alejandra, perfecto, Alejandra, cuéntame. Aquí estoy. Sí, estaba viendo en el libro de Ezequiel, Ya te vi, capítulo ya te vi. 36. ¿Mande? Ya te vi. Sí, gracias. En donde dice en el versículo 22, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y menciona algunos puntos. En el versículo 24 dice, recoger de todas las naciones y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia. Versículo 26, os daré un corazón nuevo. El versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Y me brinco hasta el versículo 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubrios de confusión por vuestras iniquidades a casa de Israel. Entonces, y en el versículo 33 dice, el día que os limpiare todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán edificadas. Entonces, Él nos escogió no porque fuéramos especiales o mejor que otro. Hay otro pasaje en donde dice, vosotros no sois mejores que otras naciones, ¿no? Ajá. Entonces Él nos escogió dentro de su gracia y en su soberanía, y nos escogió aun cuando andábamos nosotros en nuestros pecados. Así que realmente no hay nada especial en nosotros, ¿no? Como decía, leía en Primera de Pedro, capítulo 1, en su presencia, que es el conocimiento anticipado, Él nos escogió. Así es, mi hermana. Gracias. Y lo mismo decía David, ¿verdad? En el Salmo 51. Y me encanta porque él decía, yo para esto reconozco mi pecado. Y tienes un Pues está bien padre todo, eso es cierto, pero cuando el pecador reconoce su pecado es para que él sea reconocido justo en sus juicios y triunfe cuando fuese juzgado, ¿verdad? Cuando un pecador dice, primera de Juan, ¿no? 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros, ¿no? Es exactamente lo contrario de David cuando dice, yo confieso mi pecado con un objetivo, ¿no? Para que tú seas reconocido justo en tus juicios y triunfes cuando fueres juzgado. Todo es para su gloria. Dice Romanos 11:36, porque todo es de él, por él y para él, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Claro, ¿no? Claro, así es. Ok, ¿hasta ahí alguna otra pregunta? Oye, mi hermana Alejandra, ya cuando te metiste en la casa de Israel, te voy a recomendar algo. Métete más ahí. ¿Quién es la casa de Israel? ¿A quién va dirigida la primera carta de Pedro? Ya estamos tratando dos cabos. No te lo voy a decir, pero si lo buscas, lo vas a encontrar. Y vas a encontrar tu identidad bien cañón. ¿Ok? Ok, entonces, ¿le seguimos? Va. Estamos en Mateo, pues, y nos quedamos, el que tenga oídos para oír, que oiga, versículo 10, pusiste un separador por ahí, ¿sí? Entonces, acercando de los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas a la multitud? Fíjate que no dice, ¿por qué nos
¿Estás de acuerdo? Subrayales. Ok. Otra vez soberanía, pura soberanía el día de hoy. Es mi tema favorito, por cierto. Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Órale, bro. Órale. ¿Te parece que es soberano Dios? ¿No? Amén. Hay alguien que no puede hacer de una misma masa una vacinica y un vaso para tomar café. Perdóname por la traducción herbertiana a Romanos capítulo 9. ¿No? Porque cuando habla de un vaso para honra y otro para deshonra, ¿de qué crees que está hablando con el vaso para deshonra? De una vacinica. No puede hacer Dios de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿O puede el vaso para deshonra de barro decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Puede? La pregunta retórica tiene una respuesta. Y la respuesta es absolutamente no puede. Tú eres una criatura de Dios. Dios hace lo que quiere. Y es para Él y por Él, ¿no? Y para su gloria, para que Él sea reconocido justo y triunfe cuando fuese juzgado y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este es el maravilloso entendimiento de su soberanía. A quien tiene le da y al que no tiene le quita. Pues ni Chucho el roto, ni Robin Hood hace eso. Así es. Al que tiene le da y al que no tiene le quita. Increíble. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, atención, se le dará y tendrá más. Órale, ni Robin Hood. Oye, Robin Hood le quitaba al que tenía para darle al que no tenía. Pero aquí dice Jesús que Él le da al que tiene y al que no tiene le quita. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¡Wow! Esta es la razón por la que les hablo en parábolas. Y luego el Señor va a citar la Escritura, va a citar Isaías capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Mira lo que dice. Pues esta es la razón por la que les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías cuando dijo, esta es la profecía de Isaías 6, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Listos, vamos a hacer un paréntesis ahí. A ver, está un poco raro aquí la narrativa de Mateo, realmente es una traducción, ¿no?, de la narrativa de Mateo, hecha por Cipriano de Reina y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera o algo así, ¿no? La Reina Valera. Vámonos a qué dice Marcos y Lucas al respecto de esta parte, ni más ni menos. Marcos capítulo 4. Vamos a ver estos comentaristas. Versículo 10, Marcos 4, 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino, mas a los que están fuera, o sea, ustedes están dentro, pero ellos están fuera. No les es solo por parábolas todas las cosas, ¿ok? Mateo dijo, a ustedes les es dado y a ellos no les es dado. Y aquí Marcos dice que a ustedes les es dado, pero los que están afuera por parábolas. Así que la parábola no tiene la idea de hacer más fácil el entendimiento, sino de embotarlo. Lee lo que dice. Los que están fuera, los que tienen su corazón indispuesto, y en la soberanía de Dios, Dios sabe. También Silvano, Silvano las dos. Sí, este último es el que ya no estás en clase. Las dos partes. ¿Pudiéramos apagar los micrófonos si son tan amables? Hermanos. Gracias. Listo. Gracias. Ok. Listos, porque dice, esto está bien acalambrador, hermanos, lo que viene. Abróchate el cinturón. Esa es la razón por la que les hablo en parábolas, dice Marcos. Para que viendo vean y no. Otra vez se vuelve a aprender. Y yo también sé. Yo les doy chance. Ahí está. Para que viendo vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entiendan. Por eso les hablo en parábolas, para que no entiendan ni perciban. Para que no se conviertan. Para que no se conviertan. Y les han perdonado sus pecados.
¿Cómo ves, bro? ¿Soberanía de Dios? A ellos que están afuera y no tienen la disposición correcta del corazón para oírme, se los voy a poner más difícil. Les voy a hablar para parábolas para, aquí está la razón, que viendo, sí, puedan ver con sus ojos, pero no perciban. Para que oyendo, sí, puedan oír con sus oídos, pero no entiendan nada. Y para que no se puedan convertir y les sean perdonados sus pecados. ¿Cómo ves? Ay, no. A mí, aquí se me hace que hay algo raro entre Pedro y Marcos. A ver, vamos a ver qué dice Lucas, ¿no? Este versículo de soberanía es increíble. Lucas 8. Lucas 8. Sí, ya es un minutito. Mientras buscamos Lucas 8. Lucas 8:9, y dice, y él les dijo, vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas, para que viendo, mira Lucas lo que dice, no vean, y oyendo, no entiendan. Soberanía de Dios, ¿cómo ves, bro? Ahora, ¿está eso a nuestra discreción? No. Romanos capítulo 10, nosotros tenemos que predicar sin excepción de personas. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2, instar a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros tenemos que predicar el evangelio creyendo que todos pueden ser salvos, porque la elección de Dios no está revelada a la iglesia, está en su soberanía. Solo Dios sabe quién. Tú predícale a todos, sin ninguna predisposición. De hecho, esto es maravilloso, porque como no depende del que corre, ni del que quiere, ni de ninguna capacidad humana, entonces mi perspectiva es que todo ¿listos? ¿Estamos ahí todavía? Ni qué tan lindos podamos ser. Como no depende de eso, pues puedo predicar a todos. ¿Están de acuerdo? El entendimiento de la soberanía de Dios me hace adorarle diferente y predicar sin ninguna predisposición humana, porque no depende del que corre ni del que quiere. Lejos de pensar que no voy a predicar porque de todas maneras los que van a ser salvos, esa es una tontería enorme. Romanos capítulo 10, ¿cómo crean si no hay quien les predique? ¿No? Yo tengo que predicarle, a eso fui enviado, es mi comisión. Pero es que no lo entiendo, no se trata de que lo entiendas, se trata de que me obedezcas. Punto. Ya está, así de sencillo. Así lo veo yo. Ok. Y dice, por parábolas, esta es pues la parábola de la semilla. Esta es pues la parábola. Esta es pues la parábola. ¿Listos? Versículo. No, espérenme, volvamos a Mateo. Estamos en Mateo. Me seguí en Lucas, perdónenme. Volvamos a Mateo, pues, capítulo 13. Y después de haber hecho comentarios al respecto de la soberanía de Dios, dice, ya una vez contestando el Señor, ¿por qué les hablan parábolas a los de afuera? Versículo 16. Carmina, Alejandra, Eduardo, Angélica, Alejandra, Guadalupe, Elizabeth, Heriberto, Malú, pero bienaventurados tus oídos, por tus ojos porque pueden ver. ¡Wow! Pero bienaventurados tus oídos porque pueden oír. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que tú vas a ver en Cristo y no lo vieron. Y lo que tú has oído al respecto de nuestro Redentor y nunca lo oyeron, ¿no? O sea, la bienaventuranza es la palabra Macarios, ¿no? Cuando Dios te provee
Bienaventurados eres por la provisión de Dios que te permite oír y te permite ver. Hermanos, ya se hizo tarde. La explicación de la parábola del sembrador la vamos a tener que dejar para la próxima. No por causa de ustedes, no por causa de mí, yo me podía seguir todo el día, pero por causa de ustedes no los quiero. Pero ya hablamos de algunas cosas interesantes, ¿no? Eres un bienaventurado. Si has oído el Evangelio, no manches, eres bien, súper bienaventurado. Porque no hiciste nada, Elizabeth, no hiciste nada, Heriberto. Dios tuvo misericordia de quien quiso tener misericordia y quiso tenerla de ti. ¿Cuánta gente más inteligente que tú, Heriberto, no entiende el Evangelio? ¿Y cuánta gente mucho más sencilla de pensamiento que tú lo entiende mejor que tú, Heriberto? Es increíble. ¿No? No depende del que corre, ni del que quiere, ni de la capacidad humana, que dice 1 Corintios 1, 23 al 31, ¿no? Dios escogió lo débil de este mundo para, con la alevosía de avergonzar a lo fuerte. Y Dios escogió lo necio o lo tonto de este mundo para avergonzar a los sabios. Y lo vil, y lo menospreciado y lo que no es para deshacer cualquier cosa que el hombre crea que debe ser, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él, no por vil ni menospreciado. Ay, me dejó mi papá. No, más por él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Para que el que quiera presumir de su vida, presuma, pero presuma del Señor. Para el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:31. Ya con esta me despido, hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes. Dejamos la segunda parte de la parábola del sembrador para la próxima. Ale. Paso cámaras y micrófonos. Muchísimas gracias, Pastor Heriberto, por este tiempo que ha compartido con nosotros. Sin duda, de mucha bendición. Todavía hay algunas dudas por ahí. Gracias. Para respetar el tiempo también de usted y de toda la audiencia del día de hoy. Esperamos tenerlo de vuelta con nosotros como invitado aquí porque ha sido de gran bendición, ¿verdad? Y pues gracias a todos los que formaron parte de este día, de esta masterclass. Estamos por ahora despedidos. No sé si alguien, Pastor Rafa, que lo veo por aquí, nos quiera guiar en una oración para terminar con este tiempo. Claro que sí, Ale. Pues gracias a Dios por la vida de Heriberto Hermosillo, ¿verdad? Él fue la primera persona que me compartió de Cristo. Hace casi ya 38 años, Heriberto. Y pues Sí. es una bendición, ¿verdad? Vernos ahorita. Le doy gloria a Dios por tu vida, porque fuiste una gran influencia en mi vida, tú, tu hermano, amigos, ¿verdad? Y en mi comienzo en Cristo, y yo estoy agradecido por ustedes. Gracias, Pues bueno, hermano. vamos Gloria a a Dios. Sí, así es. Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza. Gracias por la vida de Heriberto Hermosillo. Gracias porque tú la has utilizado, Señor, para llevar el Evangelio a mucha gente y ha sido una influencia para muchos, Padre, para edificar